En este video vamos a ver todo lo que podemos hacer para mejorar nuestra salud cardiovascular, qué ejercicios nos sirven para mejorar nuestra capacidad aeróbica, cuánto ejercicio tenemos que hacer y cuánto es demasiado, qué suplementos podemos tomar, qué comer y qué no comer, y por supuesto cómo esto mejora no solamente nuestra calidad de vida, sino también nuestra performance en la cama, y vamos a ver todo sobre el colesterol, la presión arterial y otros factores que pueden cuidar o dañar tu salud, como dejar de fumar. La realidad es que hoy más de un tercio del planeta muere por problemas cardiovasculares. Y mucho más porcentaje de nosotros va a tener problemas cardiovasculares a lo largo de la vida. De hecho, la aterosclerosis es una de las únicas enfermedades del ser humano que son inevitables si vivimos el tiempo suficiente. Podemos vivir 80 años sin nunca tener cáncer, pero vamos a tener algún nivel de aterosclerosis. Pero esto no necesita ser así. Las enfermedades cardiovasculares fueron una rareza en otros momentos de la historia, en parte porque vivíamos menos y en parte porque hacíamos lo correcto para evitarlas. En este video nos vamos a enfocar en todas las estrategias que podemos usar hoy para evitar esas enfermedades cardiovasculares y para entender cuándo nuestra salud es un problema. Las enfermedades cardiovasculares, no importa si hablamos de un infarto, de una oclusión arterial o de un ACV, son causadas por algo llamado aterosclerosis, un daño en la pared de tus arterias que permite la acumulación de cosas que no deberían estar ahí en primera instancia. Todos tenemos algo de aterosclerosis. Si decís, no me voy a preocupar por esto porque tengo 20 años, permíteme que me adelante. Mucha gente que muere hoy joven por causas que no tienen nada que ver con lo cardiovascular, como accidentes de tránsito, tiene ya algo de aterosclerosis cuando se realiza la autopsia. Incluso si están en sus 20s. No lo vemos porque no lo estudiamos, pero encontramos aterosclerosis en gente cada vez más joven. Más allá de tus intereses, si tu objetivo es longevidad, si tu objetivo es bajar de peso, si tu objetivo es prevenir enfermedades o simplemente pasarla bien o cualquier otro, las enfermedades cardiovasculares son algo en lo que te tenés que enfocar para mejorar tu calidad de vida en cualquiera de estos objetivos. Por esta razón, prevenirla, evitarla todo lo posible es una cuestión de sentido común. Y por otro lado, la parte buena es que es una enfermedad que entendemos mucho mejor que una demencia. Es una enfermedad para la cual sí tenemos muchas herramientas para hacer prevención. La premisa es obvia: si sabes que va a sucederte sí o sí, equipate con las herramientas necesarias para minimizarla. Y de eso se trata este video. Hay 3 herramientas centrales para este video y para cuidar tu salud a nivel cardiovascular. El ejercicio ideal que va a mantener tu sistema cardiovascular fuerte, la alimentación ideal que evite problemas relacionados con el colesterol, con la insulina y con la inflamación, y obviamente la presión arterial, cómo manejarla y cómo corregir una presión elevada. Pero además vamos a ver un tema extra que es fumar y cómo agrava tu condición cardiovascular y por supuesto estrategias que puedes utilizar para dejar de fumar. Obviamente queremos evitar todo esto y una de las mejores maneras en las que podemos modificar nuestra salud es cambiando la alimentación. Si seguís mi contenido seguramente ya sepas mucho de lo que hay que hacer para mejorar, así que no te voy a quitar demasiado tiempo con esto. Más allá de estos consejos generales de alimentación que siempre valen, como reducir los hidratos de carbono que consumimos o comer alimentos orgánicos y mucho más, hay 2 principios centrales que tenés que tener en consideración o en relación directa con las enfermedades cardiovasculares. Uno es el colesterol y los valores de colesterol que tenemos en sangre, a lo que ya todos conocemos, pero vamos a ver en profundidad para que sepas cuánto colesterol podemos comer, cuándo es un problema el valor que yo tengo en sangre y cuándo no lo es. Y el segundo principio tiene que ver con la inflamación. Empecemos con la inflamación, que es mucho más simple. La inflamación en líneas generales es una respuesta de tu cuerpo a un daño. Es necesaria y es bueno que suceda. Si no tuviésemos una respuesta inflamatoria a una infección, probablemente moriríamos por esa infección. Si nos lesionamos el tobillo o nos quebramos un hueso, la inflamación aparece para responder frente a ese daño y dar lugar a la reparación del tejido. Por ende, la inflamación en sí no es un problema. El problema es el daño. Lo que queremos evitar es el daño previo a que la inflamación aparezca. Uno de los elementos más novedosos que hoy ni siquiera conocemos en su totalidad es que la insulina, la hormona que regula nuestro azúcar en sangre y a la cual generamos resistencia si todo el tiempo la tenemos elevada porque estamos comiendo hidratos de carbono de más, es una de las hormonas que está relacionada con inflamación, pero a su vez también ayuda a producir óxido nítrico. No el de los autos, que es óxido nitroso, pero funcionan parecido. El óxido nítrico sirve para dilatar tus arterias y que lleguen más nutrientes a donde necesitamos. Por ejemplo, si nuestro cerebro necesita más glucosa y más oxígeno porque estamos haciendo algo cognitivamente muy demandante, una tarea muy dura, no podemos seleccionar mandar más azúcar o más oxígeno a esa zona específica. Lo que hacemos es dilatar las arterias para que llegue más cantidad de sangre total.
Lo mismo sucede si estamos haciendo ejercicio, por ende necesitamos esa dilatación. Pero cuando hacemos resistencia a la insulina porque a lo largo del tiempo mantuvimos el azúcar en sangre elevado y tenemos una mala dieta, impedimos esta relajación de las arterias, esta dilatación de las arterias por el óxido nítrico, que es algo central para pensar mejor, para que nuestros músculos funcionen mejor, para que llegue más oxígeno, y si sos hombre también es central para que otra cosa funcione mejor. Necesitamos esa vasodilatación. Perderla hace a nuestros vasos sanguíneos menos flexibles. Y siempre que vamos generando resistencia a la insulina, vamos impidiendo este mecanismo de vasodilatación, que es algo que vas a ver que también contribuye a afectar tu presión arterial, no solamente a tu salud cardiovascular en general. Pero como si ese mecanismo fuese poco, el exceso de azúcar en sangre cuando tenemos una mala dieta también aumenta la oxidación y el daño que generamos, causando una respuesta inflamatoria. Entendiendo solo este concepto, aunque no sepas nada más, te digo que el paso obvio para mejorar esto es reducir tu índice glucémico, llevar una dieta que no suba tanto el azúcar en sangre. La manera más simple de hacerlo es elegir los alimentos que tienen bajo índice glucémico y comer mucho más de esos alimentos y menos de los alimentos que tienen un índice mayor. Si está dentro de tus posibilidades, una de las maneras más fáciles de descubrir qué te eleva a vos específicamente el azúcar en sangre es el monitor de glucosa continua. Son los aparatos que monitorean constantemente tu glucosa, porque sabemos automáticamente cómo X comida impacta en nuestro azúcar en sangre. Si no está dentro de tus posibilidades, no te preocupes, hay otras maneras de solucionarlo mucho más simples. Te voy a dejar en la descripción una lista de alimentos por índice glucémico. Lo único que necesitas hacer es tratar de comer mucho más de los alimentos que tienen un índice glucémico más bajo y que sabes que son más saludables. Seguramente te des cuenta que dietas como la paleo o dietas como la cetogénica incluyen naturalmente alimentos de bajo índice glucémico y lo bueno es que nadie en el mundo hoy va a considerar que los alimentos que te elevan mucho el azúcar en sangre de manera rápida son buenos para vos. Con lo cual, si querías estar seguro de que hay un cambio alimenticio en el que toda la evidencia coincide, es este. Luego hay otros factores a nivel de alimentación que pueden ayudarte a reducir la inflamación general del cuerpo, que va a ser particularmente importante, como ya vamos a ver, si tenés una presión arterial elevada. En ese caso puedes ir directamente al capítulo de presión arterial. Pero como te dije antes, la inflamación no es el único elemento que da enfermedad cardiovascular. De hecho, podrías dañar las paredes de tus arterias todo el tiempo y no tener nada que depositar adentro. Pero esa sustancia que se deposita existe. Y no podemos ni empezar a hablar de salud cardiovascular o de prevenir un infarto sin hablar de colesterol. Del colesterol y de las lipoproteínas que lo rodean, que son las que realmente medimos en sangre. La mayoría de las personas tiene una de dos opiniones sobre el colesterol y las enfermedades cardiovasculares. La enorme mayoría de las personas sabe o considera que las grasas saturadas aumentan nuestro colesterol, son malas y que en general se comen porque nos gustan, pero no porque deberíamos comer muchas, mientras que por otro lado un pequeño porcentaje de las personas, sobre todo aquellas que hacen dietas cetogénicas, carnívora o paleo, considera que el colesterol en sí no importa y que podemos tener 600 de colesterol en sangre y no necesariamente tener enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es la verdad? El colesterol es un elemento esencial para establecer nuestro riesgo y prevención de salud porque es un elemento clave para muchas cosas en la producción de la enfermedad cardiovascular. Tu idea actual del colesterol probablemente es, si como mucho colesterol y aumento el que llamamos malo, tengo más riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero lo que quizás no sabías es que cada célula de tu cuerpo puede producir colesterol. El hígado es el único que puede metabolizarlo y después sacárselo de encima. Pero todas nuestras células pueden producirlo y nuestras células además necesitan colesterol porque es parte de la pared de cada una de ellas. Lo necesitas porque tus células necesitan una pared flexible, no algo rígido como la pared de tu casa. Esa flexibilidad a tus células se la da el colesterol, que a su vez es precursor o la materia prima para muchas de las hormonas más importantes que tenemos en el cuerpo. Necesitamos colesterol para producir cortisol, para producir testosterona, progesterona, estradiol, y además el colesterol es necesario no solamente para nuestras hormonas, sino también para nuestra digestión. De hecho, es un componente esencial de las sales biliares que nuestro cuerpo, que nuestro hígado en realidad, libera a nuestro tubo digestivo para poder digerir las grasas. Hasta acá todo genial. Entendimos que nuestro cuerpo necesita el colesterol para muchas cosas, por ende no podemos tener cero. Pero como la mayoría de las cosas en nuestro cuerpo, tienen mecanismos que lo regulan. Mecanismos que permiten determinar cuándo tenés demasiado colesterol, cuándo no y qué hacer en cada situación. Estos mecanismos son centrales porque si bien podemos comer colesterol, la mayoría del colesterol que absorbemos, del colesterol que desde nuestro tubo digestivo vuelve a sangre, en realidad es por la reabsorción de estas sales biliares que tu hígado lanzó para digerir grasas. Y probablemente te preguntes cómo diferencia tu cuerpo el colesterol que vos produjiste y sacaste en forma de sales biliares a intestino del que comiste en forma de torta o en forma de carne asada. Si solo dejo entrar a uno, ¿cómo sabe cuál es el que tiene que ingresar?
Esto sucede gracias a un proceso llamado esterificación. No te preocupes, la idea es muy básica. Extraer energía de las grasas que comemos es difícil y evolucionamos con un mecanismo donde el colesterol que nuestro cuerpo produce se usa para producir bilis, que a su vez la necesitamos para digerir y solubilizar las grasas en nuestro intestino. Necesitamos colesterol para digerir colesterol, pero como nos cuesta mucha energía fabricarlo, lo queremos reciclar para no tener que hacer de nuevo colesterol. Queremos que el colesterol que gastamos en digerir grasas vuelva a nuestro cuerpo, no que se elimine por materia fecal. De hecho, en una dieta normal, por día suele ser mucho más el colesterol que usamos para la bilis, que ronda entre 800 y 1200 miligramos, que el que comemos, que suele ser entre 300 y 500 miligramos. Por eso queremos recuperarlo. El colesterol que nuestro cuerpo produce y usa para la bilis no está esterificado. Imagínatelo como una cadena, mientras que el que viene de la dieta está esterificado. Esa misma cadena está enrollada en varios círculos, que hacen a esa molécula más tridimensional. Es más fácil almacenar y transportar una molécula de colesterol esterificado que ya está empaquetada. Eso me permite que ocupe menos espacio. De hecho, cuando se transporta por tu sangre suele estar esterificado, justamente porque querés meter la máxima cantidad de colesterol en la menor cantidad posible de barcos de transporte. El truco aquí es que la absorción del colesterol que hace tu intestino sucede cuando este tiene la forma de cadena y no cuando está esterificado, porque entra más fácil. O sea que en líneas generales el propio, el que tu cuerpo fabricó, puede ser reabsorbido y el que comiste no. Bueno, en realidad un 10 a un 15% del que comiste puede ser modificado y luego absorbido, pero es poco. Pensar como un mecanismo que tiene tu cuerpo para eliminar el colesterol excesivo. Si tus reservas del cuerpo de colesterol están muy bajas, es probable que puedas modificar y absorber un porcentaje mayor del que ingresa en tu dieta normalmente para que no le falte. Y lo opuesto sucede si ya está lleno de colesterol. La moraleja seguramente chocante es el colesterol dietario juega un rol extremadamente pequeño o quizás ninguno en el colesterol que vos vas a tener en sangre. En estos términos, el colesterol que como no debería modificar mi colesterol en sangre. Pero mi doctor me dijo que sí. O si yo como una dieta alta en grasas saturadas, mi colesterol aumenta. La primera verdad hacia el colesterol es un problema o no, es que el colesterol de tu dieta afecta muy poco a tu colesterol en sangre o no lo afecta. Pero con las grasas saturadas sucede algo completamente diferente que con el colesterol. Las moléculas de colesterol son complejas, con varios anillos difíciles de desarmar, de hecho esa es la razón por la que absorbemos tan poco del que viene de la dieta. Mientras que las grasas saturadas no son lo mismo, son cadenas largas de ácidos grasos, estructuras muy simples, fáciles de romper y de absorber, que tienen que ser transportadas por sangre una vez que pasaron tu barrera intestinal. Así que el colesterol LDL, al que vos llamás malo, no va a aumentar por el colesterol que consumís, pero sí lo va a hacer por tu consumo de grasa saturada. Pero el colesterol y los triglicéridos, tanto los que entraron como los que tu cuerpo fabrica, no pueden viajar solos por sangre, no pueden estar sueltos. Para eso necesitan un transporte que, como la mayoría de las cosas en sangre, está compuesto por proteínas, llamadas apolipoproteínas. Imagínatelas como los barcos que transportan estas grasas. Esto significa que cada vez que consumimos grasas, tanto colesterol como triglicéridos, nuestro cuerpo necesita transportarlas desde intestino hasta el resto del cuerpo. Tu intestino produce una molécula llamada ApoB48 que envuelve algo llamado kilomicrones, moléculas muy grandes que existen en poca cantidad y viajan por sistema linfático y después por sangre. Si los kilomicrones son el barco, ApoB48 es el capitán. Pero esto no alcanza y una vez que llegan a sangre estos kilomicrones necesitan algo llamado ApoE para poder llegar a hígado. Básicamente para que puedas llevar toda esa grasa que absorbiste al único lugar que puede redistribuirla, metabolizarla y sacársela de encima. Esto es importantísimo porque si yo tengo problemas para generar esa ApoE, voy a tener problemas para metabolizar toda mi grasa y más riesgo cardiovascular. En hígado fabricamos estas lipoproteínas que acostumbramos a medir en sangre y también transformamos estos triglicéridos que llegaron en ácidos grasos, que salen de tu hígado y son distribuidos a tu cuerpo en algo llamado VLDL o lipoproteína de muy baja densidad, que tienen muchos ácidos grasos y los van depositando en músculo, en nuestra propia grasa y en corazón, que no deja de ser un músculo, y estos VLDL van depositando ácidos grasos, van soltando en diferentes paradas parte de la grasa que llevan. Esto no sucede para perjudicarte, para generarte enfermedades cardiovasculares o para otra cosa negativa. Tu cuerpo en condiciones normales quiere reponer las reservas de grasa de estos tres tejidos que se supone que gastaste moviéndote y haciendo ejercicio. Recordá que los músculos pueden usar estos ácidos grasos como energía y que tu cuerpo, siempre que come, va a desear reponer su tanque de reserva, ergo tus depósitos de grasa, para mantener la homeostasis y mantener el balance de energía disponible. Luego de haber perdido muchos de los ácidos grasos y haber disminuido su tamaño, se transforman en lo que conoces como LDL o colesterol malo.
En el pasado llamábamos malo al colesterol LDL porque sabíamos que llevaba colesterol desde el hígado hacia tus tejidos y porque era el que se podía depositar en arterias. Hoy que comprendemos todos los roles cruciales que tiene el colesterol, te digo, necesitas que el colesterol llegue a tus tejidos. El problema no es ese, el problema es cuando llega a tus arterias y se deposita ahí. Entonces, para poder comprender si ese colesterol es malo, si realmente es malo y cumple una función negativa para nuestra salud, necesitamos poder diferenciar entre los distintos tipos de colesterol LDL. Sí. La variante de LDL que tiene más riesgo cardiovascular asociado es llamada lipoproteína A y es medible en sangre. Además podemos medir una de las proteínas del LDL llamada ApoB100, que es una de las que más termina ayudando a depositar el colesterol en arterias y a generar enfermedades cardiovasculares. De hecho, hoy sabemos que más de 50 miligramos de lipoproteína A se correlacionan con mucho más riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y realmente para no tener alto riesgo buscamos valores mucho menores. Es importante hacer esta diferencia para realmente entender qué LDL representa un riesgo y cuál me va a ayudar, por ejemplo, a llevar a testículo el colesterol para fabricar testosterona. Pero ¿por qué se da esta diferencia? ¿Qué hace al LDL llamado lipoproteína A más peligroso? En primer lugar, este LDL estimula la formación de trombos. Luego se une a fosfolípidos oxidados. Te recuerdo que los fosfolípidos se encuentran en la pared de todas tus células, con lo cual se pueden unir a cualquier lado. En tercer lugar, se unen a tus glóbulos blancos, a los macrófagos, formando algo llamado células espumosas. Y todo esto hace que se deposite el colesterol en las arterias, en las paredes de tus arterias, y se formen las placas que ya todos conocemos y que sabemos que empiezan a generar la enfermedad cardiovascular. Y si bien el riesgo más elevado de lipoproteína A se da por encima de 50 miligramos, de 31 a 50 ya existe un riesgo y de 30 a 14 ya estamos en el borde de considerar que tenemos riesgo. Buscamos un valor menor a 14 de lipoproteína A. Por supuesto vamos a ver qué más podemos hacer para mejorar esta situación, pero las cosas que sabemos que disminuyen esta lipoproteína A son, en primer lugar, los estrógenos, y es una de las razones obvias por las cuales las mujeres tienen menos enfermedad cardiovascular que los hombres. En segundo lugar, el reemplazo con testosterona cuando la tenemos baja o simplemente mejorar los niveles propios. En tercer lugar, las estatinas, aunque la evidencia es mixta. En cuarto lugar, la niacina o la vitamina B3, que ha demostrado reducir la lipoproteína A en 20 a 30%. Y en quinto lugar, la carnitina, que también parece ser efectiva aunque aún falta evidencia concluyente. Lo que yo quiero que tengas en cuenta es que hay herramientas específicas para bajar el LDL que más riesgo cardiovascular te genera a vos. En resumen, a más lipoproteína A o más ApoB, más riesgo tengo. Ahora que entendemos que el riesgo de la enfermedad cardiovascular a partir del colesterol realmente está ligado no tanto al LDL sino a estas dos sustancias, ¿qué sucede si tenemos un LDL aumentado? Mucha evidencia apunta a que el LDL por sí solo no tiene una asociación con mayor mortalidad. De hecho, como ya entendiste, el colesterol LDL tiene muchas funciones importantes por las cuales tampoco tiene sentido bajarlo sin evaluar otras cosas antes y sin tener lo siguiente en cuenta. 1. No todas las partículas de colesterol son iguales. 2. No todas las partículas que son iguales tienen el mismo tamaño, y ya vas a ver por qué importa esto. Y en tercer lugar, podrías preguntarte qué relación tiene todo esto con los triglicéridos, que también me miden en sangre para evaluar riesgo cardiovascular. Por eso veamos estas preguntas y veamos qué hacer en cada uno de estos escenarios. Independientemente de si es efectivamente así o no, todos escuchamos hablar de la existencia de un colesterol bueno y otro colesterol malo. Y si el colesterol malo es el que puede depositarse en tus arterias y darte enfermedades cardiovasculares, y por eso fue apodado como malo, significa que el colesterol bueno tiene alguna connotación, alguna característica particular que lo hace diferente, ¿no? Algo en su composición hace que no tenga el riesgo de depositarse en esas arterias y en generar enfermedades cardiovasculares. O incluso que nos proteja de ese proceso. El colesterol HDL o lipoproteína de alta densidad tiene una diferencia obvia con el resto de los colesteroles y por eso lo llamamos bueno. Tiene la capacidad de llevar el colesterol de nuevo desde los tejidos hacia el hígado. Naturalmente, cuando entendimos que el colesterol podía depositarse en arterias y darnos infartos, asumimos que algo que se lleva de los tejidos, el colesterol, y lo lleva de nuevo a hígado para eliminarlo es bueno porque nos baja ese riesgo. Pero realmente lo que queremos es un equilibrio. Queremos cantidades suficientes de LDL para que no nos falte el colesterol en los tejidos y para todas las funciones que dijimos que eran esenciales, como lo necesitamos en testículo o en ovarios para hacer hormonas sexuales, pero también queremos cantidades suficientes de HDL para poder evitar que el colesterol se vaya acumulando en exceso en nuestros tejidos. Por ende, un estilo de vida que me lleve a tener un HDL muy alto porque tengo una dieta muy baja en grasas saturadas también puede impactarme negativamente cuando tengo que mantener mis hormonas sexuales sanas, algo que sucede muy frecuentemente en el veganismo y en el crudiveganismo, por ejemplo. Por otro lado, una dieta carnívora con niveles de LDL ridículamente elevados, he visto hasta 600, puede en teoría ser extremadamente dañino a largo plazo.
Como uno los lleva a los tejidos y lo llamamos malo, el otro los trae de los tejidos al hígado y lo llamamos bueno. Pero ¿qué sucede con esas proteínas APO que te mencioné antes? Obviamente hay buenas y hay malas. Si la B te daba más riesgo cardiovascular porque tenías más chance de depositar el colesterol en las arterias, ¿hay otra que nos ayude? Sí. Se llama ApoE, como te mencionaba antes, y es la responsable de lograr que el colesterol vuelva a tu hígado. Por ende, si queremos menos depósito de colesterol en arterias, nos conviene que el colesterol llegue a hígado y no a otro lado. Si el colesterol y los triglicéridos no llegan a hígado, nadie los va a metabolizar, por ende se van a ir acumulando en sangre o en tus tejidos, incrementando tu riesgo de salud cardiovascular. Por ende, a más ApoE, menos riesgo cardiovascular tengo. Y aquí está la trampa más maliciosa de nuestra salud. Si bien hay mucho que podemos hacer a nivel dietario para cambiar nuestros niveles de colesterol y nuestro riesgo cardiovascular, y por supuesto que vamos a verlo luego, la ApoE es genética. Las personas con poca ApoE tienen mucho más riesgo cardiovascular y esto sucede por alteraciones genéticas. Ahora entendés por qué tiene sentido estudiar nuestros genes. Puedo simplemente tener mala suerte. Si tengo 100% del esfuerzo disponible para cuidar mi salud y tengo esta variante de baja ApoE, me va a ser mucho más efectivo destinar gran parte de mi esfuerzo a la prevención cardiovascular que a la prevención de otras cosas que no tengan riesgo aumentado como cáncer. Estudiarnos nos ayuda a entender cuál es la manera más efectiva o más estratégica de usar nuestras herramientas y nuestra energía y nuestra fuerza de voluntad. Estudiarnos nos ayuda a entender qué es lo que más sentido tiene hacer en cada circunstancia. Una de las preguntas más obvias que podemos hacernos es, si podemos medir el colesterol prácticamente todos nosotros, ¿por qué estudiar más cosas? Porque el tamaño de las partículas de ese mismo colesterol importa. Si dos personas tienen 120 miligramos de colesterol LDL, un valor un poco más elevado del que querrías, pero bastante normal, pero una de esas personas tiene partículas de colesterol más pequeñas y la otra tiene partículas más grandes, no tienen el mismo riesgo. Tienen la misma cantidad de colesterol en sangre, pero no el mismo número de partículas totales. La persona que tiene los LDL más pequeños, ergo los barcos que transportan colesterol más pequeños, para llevar la misma cantidad total, va a necesitar más barcos. Y más barcos son un problema, porque cada molécula de colesterol que llega a tus arterias para darte enfermedades cardiovasculares, llega con estos barcos, llega unida a esas apolipoproteínas B100 que te mencioné antes. Por ende, más ApoB, porque necesito más barcos para transportar esta cantidad, más colesterol que se deposita en tus arterias. Esta es la causa de enfermedades cardiovasculares. Todo lo demás que podemos hacer es buscar reducir o afectar este mecanismo. Y uno de los elementos que podemos medir en sangre, como te mencionaba antes, son los triglicéridos. Los triglicéridos son básicamente ácidos grasos, 3, unidos a otra molécula. Es la manera en la que incorporamos a nuestro cuerpo grasa utilizable como energía. La diferencia con el colesterol y otras grasas es que nuestro cuerpo, y sobre todo algunos tejidos como nuestros músculos y nuestra grasa, quieren recibir esos triglicéridos para usarlos como fuente de energía o como reserva de energía. Y esto sucede cada vez que comemos. Esta información es importante porque nos dice mucho sobre qué hacer si tenemos triglicéridos elevados en sangre y nos explica cuáles son las consecuencias de tenerlo elevado y que nuestro cuerpo no sepa dónde meterlo. En primera instancia, los triglicéridos son moléculas que idealmente tu cuerpo querría usar como energía. En un mundo ideal no comerías de más, comerías solamente los ácidos grasos que necesitas para reponer tus reservas gastadas. Por eso mantendrías bajos los valores de triglicéridos porque todo el tiempo los estás gastando. De hecho, incluso en dietas altas en grasas, si comemos las cantidades correctas para llenar las reservas y no de más, incluso en una cetogenia, podemos mantener bajos valores de triglicéridos en sangre porque los estamos gastando constantemente. A su vez, estos triglicéridos son las moléculas que tu cuerpo usa como energía cuando quemas grasa. Esto nos da la primera pauta, que las actividades que queman grasa reducen tus triglicéridos. Esto significa que cualquier actividad que use grasa como fuente de energía, si la haces sostenida en el tiempo, va a ayudarte a reducir tus triglicéridos en sangre. ¿Querés bajar tus triglicéridos? Entrena en zona 2 como te voy a explicar más adelante. Un consumo muy excesivo de calorías provenientes de la grasa puede aumentar tus triglicéridos y un consumo excesivo de azúcares, de hidratos de carbono, también puede mantener tu insulina elevada e impedir que uses grasa como fuente de energía y por eso ir acumulando triglicéridos. Las conductas son obvias. Baja los hidratos y tu insulina, repara tu resistencia a la insulina si la tenés y comenzá a quemar grasa para reducir esos triglicéridos. Luego necesitamos hacer ejercicios que reduzcan los triglicéridos, que son ejercicios aeróbicos que tienen la intensidad suficiente para quemar la máxima cantidad de grasa posible, pero no son tan duros como para que necesites extraer energía de los hidratos de carbono. Este concepto es muy simple, pero es muy importante. Tu cuerpo extrae energía de la grasa cuando se esfuerza a una intensidad moderada, como en una caminata muy rápida, y si corres al máximo como cuando haces pasadas, tu cuerpo necesita extraer mucha energía muy rápido y como tu grasa no puede brindar
brindarte esa cantidad de energía, la extrae de los hidratos de carbono. Por eso, no todas las actividades que gastan muchas calorías te ayudan a perder grasa. Mi consejo aquí siempre es ejercicios aeróbicos a una intensidad moderada del 60% aproximadamente de tu frecuencia cardíaca máxima. 220 menos tu edad es el 100%, vos buscas hacer actividad física que te mantenga al 60% de esa frecuencia. Toda la duración que puedas a nivel semanal y ejercicios de HIIT o intervalos para ayudarte con el nivel metabólico, con la actividad metabólica luego. Pero que no queman grasa per se, simplemente aceleran tu metabolismo. Lo bueno es que estos pasos te ayudan a perder no solamente grasa abdominal o subcutánea, sino también visceral, que es mucho más peligrosa a nivel cardiovascular. Ahora veamos la solución a nivel de alimentación. Yo te cuento todo esto para darte una solución. De nada serviría contártelo y no decirte qué hacer al respecto. Vamos por partes. Si uno de los factores más graves para el daño cardiovascular es el aumento de la glucemia y la resistencia a la insulina, acá el consejo obvio es bajar el índice glucémico de tu dieta, comiendo menos alimentos industrializados, comiendo alimentos que no tengan jarabe de maíz de alta fructosa, que no tengan azúcar agregada, y reemplazando esos alimentos por otros con menor índice glucémico si te cuesta. Acordate que si necesitas algo dulce a la noche y eso te hace comer porquería, podés comer, por ejemplo, chocolate 80% cacao, frutos rojos o algunos alimentos que tienen un gusto dulce y que no tienen alto índice glucémico. Pero mejorar nuestra dieta comiendo más verduras, productos de origen animal, buenos productos de origen animal, sobre todo si son de pastura libre, pescados y mariscos, es un cambio simple que todos podemos hacer. Ahora supongamos que ya lo sabes pero no lo podés llevar a cabo. Tuviste sobrepeso muchos años y tienes una mala relación con la comida. Ya trataste en el pasado y no lo lograste. No te voy a soltar la mano, veamos en ese caso qué estrategias alternativas hay. Podemos usar suplementos o sustancias que nos bajen la insulina y la glucemia. Para esto podemos agregarle a la bebida o a la comida sustancias como canela, fibras solubles que nos ayudan a impedir que el azúcar de la comida se absorba o se libere rápidamente. En ese caso podemos usar inulina o psyllium husk. Pero a su vez podemos tomar en forma de suplemento sustancias como la berberina, extracto de melón amargo, que obviamente funciona como otras cosas amargas. Si quieres saber más sobre eso te dejo mi video de hambre en la descripción. Pero es importante que sepas que comer comida amarga reduce tu nivel de hambre total. Otro de los elementos que nos ayudan a regular ese azúcar en sangre si comimos mal es el vinagre de sidra de manzana, que lo podés tomar en ayunas y te ayuda a la flexibilidad metabólica, básicamente a fluctuar entre usar hidratos de carbono y usar grasas como energía. Y luego tenemos otras cosas como las semillas de fenogreco, que también sirven para el balance de estrógenos. No por nada se usaban en Egipto hace más de 3.500 años. De hecho, tenemos información de su uso y sus beneficios desde la época del papiro de Ebers. Y luego tenemos otras sustancias como la curcumina o el romero o plantas ya más conocidas para la regulación del azúcar en sangre como la gimnema silvestre, que te ayudan a ir regulando y aplanando la curva de glucemia y a reducir la insulina total. No te estoy proponiendo que te tomes todo esto como suplemento y dejes de hacer lo que tenemos que hacer todos a nivel dietario. No es mi filosofía, pero quiero que sepas que entiendo que estos cambios son difíciles y se hacen de a un paso a la vez. Y que tener ayuda o apoyo que pueda hacerte la vida más fácil, el proceso mucho más fácil, sirve. Y obviamente la siguiente estrategia que podemos usar que nos ayuda a regular tanto insulina y glucemia como triglicéridos es el ayuno intermitente. Esto es lógico, si no como por X cantidad de horas, por en general 12 horas, es muy conveniente para mi cuerpo empezar a utilizar fuentes de energía como la grasa, y la primera que vamos a usar es la que tenemos en músculos, y la que circula si mi cuerpo necesita como estos triglicéridos. El ayuno sirve para muchas cosas, entre ellas ayudarte a comer menos y regular tus triglicéridos. De hecho es normal que alguien disminuya los triglicéridos solamente por hacer ayuno, sin siquiera comer menos calorías por día o haber cambiado nada de su alimentación. Ten en cuenta que el ayuno también tiene sus riesgos y aspectos negativos que vamos a ver en un video dentro de poco, con lo cual suscríbete al canal, así puedes evitar esos efectos negativos. Y si todo lo demás queda igual, reducir glucemia, insulina y triglicéridos ya puede ayudarte a bajar el colesterol LDL y ApoB porque tenemos que transportar menos triglicéridos por sangre y siempre algo de estos se transporta en el mismo barco que el colesterol, en los mismos LDLs. ¿Y qué hacemos con el colesterol? ¿Cómo corregimos estos valores de lipoproteína A elevada o de ApoB elevada? Las estrategias de detección y prevención cambian. En parte con las herramientas que te mencioné hasta ahora, pero por otro lado las estrategias de detección y prevención cambian. Antes medíamos el colesterol total, ahora sabemos que no es representativo de enfermedad cardiovascular. Luego empezamos a medir LDL y HDL y nos dimos cuenta que tampoco alcanza y que había muchas personas con mucho HDL y poca enfermedad cardiovascular y al revés.
Con lo cual, la prevención y cambios alimenticios que puedes hacer con respecto al colesterol se centran en bajar el colesterol LDL, pero ten en cuenta que nos falta información real para entender si tendríamos que bajar todo el colesterol LDL o solamente el relacionado con la lipoproteína A, que es más pequeña y se deposita más en arterias. Y si vos sos una persona que hace dietas altas en grasa como la cetogenia o la paleo, está bien que escuches esto. El concepto de quienes promueven dietas como la cetogenia, que obviamente son altas en grasa, es que podés tener números altísimos de colesterol y no tener enfermedades cardiovasculares, porque ese colesterol necesita el daño de tus paredes arteriales para poder depositarse. Esto es verdad, pero también es verdad que todo el mundo tiene algo de daño en las paredes arteriales y a más grandes somos, más difícil es evitar ese daño. Así que menos sentido tiene para mí, en mi humilde opinión, hacer dietas como la keto. Dicho esto, ¿cómo bajamos el colesterol LDL y aumentamos el HDL? Comiendo grasas no saturadas. Ya sabés que el colesterol que comemos no aumenta nuestro colesterol en sangre, pero las grasas saturadas sí. Entonces la conducta obvia va a ser, enfócate en las grasas que no son saturadas, las que siempre llamamos grasas saludables. Frutos secos, palta o aguacate, aceite de oliva extra virgen, aceitunas, pero alejate de otras fuentes de grasas no saturadas que son insalubres por otras razones como el aceite de canola y otros aceites más usados en alimentos industriales que son ricos en omega 6 y te inflaman. Muchos médicos consideran que el daño de estos aceites podría incluso ser mayor que el del azúcar. Y a nivel de consumo de grasas no saturadas, sobre todo de las poliinsaturadas, el rey sin duda en cuanto a prevención cardiovascular es el omega 3. Con lo cual consumir algas ricas en omega 3, pescados grasos que no sean de piscifactoría, porque estos prácticamente no tienen omega 3, y mariscos es una gran manera de consumirlo, pero la manera fácil para una persona ocupada es consumir omega 3 en forma de suplementos. Yo hago las dos. Consumo aproximadamente 2 veces por semana pescado y 1 vez mariscos, pero a su vez consumo omega 3 en forma de suplemento y siempre trato que este tenga al menos 1 gramo entre las cantidades totales que trae de EPA y DHA. Y suelo evitar los suplementos que no detallan cuánto de cada uno de estos tipos de omega 3 trae. Y dentro de las grasas lo otro que tenemos que hacer es evitar las grasas trans. Las grasas trans tienen su uso en la industria. Se usan porque alargan la vida útil del alimento en góndola. Nadie quiere perjudicarte. Es simplemente una cuestión de márgenes de ganancia. Por hidrogenación, por un proceso artificial de cambio, las grasas saturadas pueden hacerse trans. El problema de estas grasas trans es que nuestro cuerpo las metaboliza de una manera diferente al resto y esto da como consecuencia una reducción del HDL, del colesterol que llamas bueno, y un aumento del LDL, dando mucho más riesgo cardiovascular innecesario. Ahora, si sabes de grasas me vas a preguntar, ¿es lo mismo una grasa trans industrial que la pequeñísima cantidad de grasas trans que trae la manteca o algunos productos animales no procesados? La realidad es que no lo sabemos, pero es muy probable que sea infinitamente más seguro consumir una pequeñísima cantidad de grasas trans que se encuentran en la manteca antes que consumir la grasa trans que apareció por industrialización en la margarina. De hecho, evita la margarina todo lo posible. Mucha información apunta a que lo que pensamos de las grasas trans y de su riesgo cardiovascular está ligado a estas grasas y productos industrializados y no tanto al colesterol per se. Obviamente luego tenemos que consumir más fibra soluble. Esta fibra soluble no te ayuda solamente, como te dije antes, a regular tu glucemia, sino que te ayuda a reducir el colesterol LDL. Las fuentes de inulina para esto son geniales porque tienen un doble efecto. Bajan tu colesterol LDL y glucemia, pero a su vez nutren a tu buena flora bacteriana. Espárragos, alcaucilo, alcachofa, puerro y algunas coles son todos alimentos ricos en inulina que puedes consumir para mejorar tu flora y bajar el colesterol LDL. Y realmente no me gusta esta información que te voy a decir, pero la evidencia nos indica que algunos tragos y un consumo moderado de alcohol aumentan tu colesterol HDL, tu colesterol bueno. La evidencia sobre esto es bastante fuerte, de hecho. Sobre todo si consumimos los alcoholes que te nombro en mi video de alcohol que te dejo en la descripción y compensamos algunos de los daños que esto genera. Y obviamente para mejorar tu colesterol LDL también tenemos los consejos ligados a no fumar y hacer ejercicio. No te preocupes, en este video vas a tener los consejos sobre cuál es el ejercicio ideal para esto, con qué frecuencia hacerlo, a qué intensidad se hace, por cuánto tiempo, y también vamos a ver qué es lo mínimo indispensable que podemos hacer para tener resultados si estamos muy ocupados y estrategias para que dejes de fumar, porque fumar incrementa el LDL y reduce el HDL. Por otro lado, no podemos compensar un daño nunca si lo seguimos haciendo. Para dejar de hacer daño te recomiendo dejar los alimentos fritos, las carnes procesadas, que ya todo el planeta aceptó que son cancerígenas, y muchos dulces. Algunas porciones de torta grande traen la cantidad de colesterol que necesitamos para un mes. Por suerte no lo absorbemos, si no estaríamos en problemas. Y luego, si vamos a tomar suplementos, los 3 suplementos que más sentido tienen, a mi modo de ver, sin duda, son Psyllium Husk, como fuente de fibra, que te ayuda a todo lo que te mencioné con respecto a la fibra,
omega 3 por las razones que te contaba antes, y por supuesto coenzima Q10, que te ayuda a producir energía, y te dejo más sobre la Q10 en mi video específico en la descripción. Y ten en cuenta que hoy existen fármacos como el ezetimibe o el ácido bempedoico que nos ayudan a regular el colesterol y que obviamente son más efectivos, pero deberíamos usarlos solamente cuando agotamos otras opciones, ya que tienen sus contras y sus riesgos. Mi consejo con todo esto es cuídate, haz todo lo que puedas. Pero si tenés la posibilidad de hacerlo, estos estudios son los que más sentido tienen. Colesterol total, LDL y HDL con un índice llamado Castelli, que nos habla de la relación entre el HDL y el colesterol total, para que tengas una noción de qué porcentaje de tu colesterol va hacia los tejidos y qué porcentaje vuelve a hígado luego. Si podés, siempre ayuda a comprender el riesgo cardiovascular, medir la lipoproteína A específicamente y los valores de ApoB. Estos son más representativos de tu riesgo cardiovascular que el colesterol total, por lo menos a mi modo de ver y dentro de la evidencia que yo investigué para este video. Sobre todo si tenés problemas del manejo de la glucemia, síndrome metabólico o sobrepeso. Después existen estudios específicos que podemos hacer que son más extraños que un análisis de sangre, pero que nos ayudan a comprender nuestro riesgo. Este tipo de estudios no son lo más frecuente, al menos en gente joven, porque las fórmulas que evalúan riesgo en general lo hacen estimando tu riesgo de infartos de acá a 10 años. Pero la realidad es que el momento de hacer prevención es ahora, no cuando tengas riesgo alto. Sobre todo entendiendo que el 50% de las personas que tienen un infarto tienen niveles de colesterol normales y casi un 50%, esto depende del país, muere en su primer infarto. Por eso es central medir otras cosas para entender tu riesgo. Hoy, si pudiese elegir, el concepto sería buscar la enfermedad. Estudios genéticos de ApoE nos ayudan a entender si por razones que no podemos modificar tenemos más riesgo. ¿Y por qué lo estudiarías si no lo podés modificar y ya está en tus genes? Porque podés concentrar la prevención y el esfuerzo donde tiene sentido, bajando el colesterol más de lo normal o usando herramientas como fármacos que quizás en otras circunstancias no hubieras usado para compensar ese riesgo. Dentro de los estudios menos comunes, si ya sos grande y pensás que podés tener alteraciones arteriales y depósitos de calcio, podés hacer algo llamado scan coronario de calcio, una tomografía especializada que busca la enfermedad, que busca si ya depositaste calcio en las paredes de tus arterias en una capa que se llama íntima. Es un estudio muy evidente, pero es un estudio tardío, es un estudio donde ya tenemos el depósito y cambiamos la arquitectura de nuestras arterias o de nuestro corazón. Suele haber relativamente poco que podemos hacer para recuperarlo cuando ya sucedió. Pero una de las maneras más simples que tenemos para evaluar, y más usada también, este riesgo es una ecografía y ecodoppler de los vasos sanguíneos. Los depósitos que generan la enfermedad de aterosclerosis, que luego va a generar infartos o ACV, se acumulan en un sector, como te mencionaba antes, de los vasos sanguíneos llamado íntima. Medir el engrosamiento de esa íntima te permite de manera preventiva calcular si vos estás teniendo algo de depósito o no. Incluso antes de generar la enfermedad, antes de que exista cualquier compromiso clínico. Es una manera de detectar precozmente la aterosclerosis. Y es útil porque todos los marcadores en sangre pueden estar perfectos, que si este te está dando mal, estás teniendo depósito, tenés que hacer cambios. No importa si es tu dieta, ejercicio, suplementación, fármacos, etc. Requiere hacer algo porque estás acumulando daño y vas a generar enfermedad más grave a largo plazo. Claramente hay más maneras de medir el riesgo cardiovascular y estudiar la salud de tu corazón y arterias, pero no te quiero quitar más tiempo. Si estás interesado en un video sobre estos métodos diagnósticos, déjamelo saber en la descripción y vamos a ver algo específico a futuro. Pero ¿qué hay sobre todas las personas que hacen dietas ricas en grasas? ¿Hay reglas especiales para la persona que hace cetogenia? ¿Hay criterios que valen para quien hace una dieta carnívora? ¿Cómo le explicas a alguien que tiene un colesterol de 500, pero que por primera vez en su vida no tiene síntomas debilitantes, que tiene que cambiar su dieta? Esta situación, cuando todavía veía pacientes, la veía seguido. Haces una dieta, te sentís mejor, estás bajando de peso, por ahí empezaste una dieta paleo, una dieta cetogénica, estás menos inflamado, con menos grasa corporal, mejoraron tus análisis de sangre de casi todos los marcadores, quizás hasta dormís mejor, pero tu colesterol subió, sobre todo tu colesterol LDL, tu colesterol llamado malo. Si tenés un médico que haga seguimiento, probablemente te sugirió cambiar la dieta o medicarte con estatinas si estás confundido. Esta es una situación lamentablemente súper común, con lo cual vamos a ver qué hacer. Cada vez hay más personas adoptando dietas bajas en carbohidratos que dan estas situaciones. Por eso hay muchos conceptos extremadamente importantes de tener el colesterol elevado que tenemos que comprender. El primero es que muchas veces vemos a personas que asumen que su colesterol es genético. Por ejemplo, tu padre o tu abuelo tenían el colesterol elevado y vos asumís que como ellos lo tenían elevado y vos también, significa que es de causa genética. Quizás lo único que heredaste son malos hábitos alimenticios. Pero para aquellas personas que realmente hicieron un análisis genético y saben que tienen el colesterol elevado por causas genéticas, por algo llamado hipercolesterolemia familiar, es importante que sepas lo siguiente. Aún no tenemos evidencia de que la hipercolesterolemia familiar acorte nuestra expectativa de vida, sin importar si sos hombre o sos mujer.
En segundo lugar, tenemos a los conceptos específicos para dietas ricas en grasa. Que te hayan funcionado a corto plazo no significa que funcionen para siempre. Algo que te dio muy buenos resultados en pocos meses no necesariamente va a ser algo que nadie te recomiende sostener para siempre. Muchas veces vemos una mejoría inicial cuando vamos corrigiendo alteraciones metabólicas, pero una vez corregidas, esos beneficios se van anulando con los riesgos extra que implica esa dieta. Es una fantasía pensar que porque algo tiene un impacto positivo, no tiene también a su vez un impacto negativo. Es el tiempo y el monitoreo de lo que pasa en el tiempo el que nos permite entender cuándo usar una herramienta y por cuánto tiempo usarla, y no tenemos que caer en el error cognitivo de que porque en un momento me sirvió, me va a servir a lo largo del tiempo. Es algo súper frecuente si haces crudiveganismo y vas viendo cómo perdés masa muscular y perdés peso a lo largo de los meses. Mi recomendación con respecto a esto es, si ya reparaste tu metabolismo, bajaste de peso y reparaste tu resistencia a la insulina, a nivel alimenticio lo que te recomiendo que hagas es que te acerques a la línea media en lo que a alimentación se refiere. Y si quieres un parámetro de cuándo modificar tu dieta, te voy a decir el mío, que es más conservador, y te voy a decir el de especialistas en cetogenia para que sepas que existen versiones diferentes. En mi opinión, si tenés elevadas lipoproteína A o ApoB, necesitas sin duda modificar tu dieta y reducir estos valores. Sin duda. En la opinión de expertos en cetogenia, la cantidad total de colesterol es irrelevante, mientras que la medicina convencional te recomienda tener menos de 200 miligramos de colesterol total. Con respecto a los triglicéridos, todos coinciden en que se busca tener menos de 150 miligramos en sangre. Esto sucede porque la idea es que incluso en dietas low carb como la cetogenia, aunque se come más grasa y más triglicéridos, se usan más, por ende terminan reduciendo en sangre. Entonces todos coinciden. Y en cuanto al HDL, más es mejor, a menos que tengas el LDL muy bajo, que es muy raro y se ve más que nada en veganismo. La opinión médica busca HDL de más de 40 miligramos, mientras que en la comunidad low carb se suele buscar valores más elevados, de más de 50. El punto es que si está en 80, nadie te lo va a cuestionar, sino que te van a felicitar. Y en cuanto al LDL, la medicina convencional busca valores de menos de 100 miligramos, que es muy bajo, pero las guías de recomendación están cambiando y están dejando de usar LDL como parámetro tan central. La mayoría de los especialistas en dietas low carb igual buscan valores de menos de 200 de colesterol LDL, y quienes investigan un poco más te van a decir que el colesterol LDL es alto no tanto en base a un número, sino en relación a lo que sucede con los triglicéridos y con el HDL. Si tenés un colesterol LDL elevado, pero tus triglicéridos están bajos porque estás usando grasa como fuente de energía y tu HDL está alto, ambos parámetros de un buen metabolismo de las grasas no le van a dar tanta importancia a ese colesterol LDL aumentado. Y si tienen aún más cosas en cuenta, van a tener también en consideración tu nivel de inflamación. Recordá que para que este colesterol LDL se deposite en arterias, necesitas esa inflamación, ese daño inflamatorio primero. Si no, no sucede. Dicho esto, por supuesto te conviene tener un especialista que entienda todo esto y pueda analizar tu situación en particular. Pero esto es solo con respecto a la alimentación. ¿Qué hay de la presión arterial, de la hipertensión, de fumar y del ejercicio? La hipertensión es una presión arterial mayor a la que deberíamos tener. Es que tu flujo de sangre se encuentre con una resistencia en el camino con la que no se debería haber encontrado. Eso hace que tu corazón tenga que esforzarse más para bombear sangre y puede pasar por muchas razones. De hecho, hay situaciones donde la presión aumentada es normal, como cuando hacemos ejercicio, por ejemplo. Es normal que tengamos un aumento de presión momentáneo para llevar más sangre a nuestros músculos. Esto tiene que suceder. Si yo no aumento mi presión en ese momento y la mantengo estable, constante, y llega la misma cantidad de oxígeno que siempre llega a tus tejidos, y no tengo esa energía extra necesaria para aumentar el rendimiento cuando hago ejercicio, no voy a poder rendir más. Necesitamos esa respuesta de aumento de presión momentánea. Cuando consumo sal, puedo retener más agua en mis vasos sanguíneos y como hay más líquido total, me va a requerir más presión mover todo ese flujo sanguíneo. Algo no tan diferente sucede si la viscosidad de la sangre aumenta. Pensar así, es mucho más difícil y requiere más presión mover 1 litro de jarabe que 1 litro de agua porque el jarabe es más viscoso. Esta es una de las razones por las cuales incluso si el colesterol o los lípidos totales y el azúcar en sangre no fueran un problema nunca de salud para vos, no te convendría mantenerlos elevados porque aumentaría la viscosidad y la densidad llevando a un aumento de presión arterial. De hecho, existe una densidad ideal de la sangre y es apenas ligeramente más densa que el agua. Te nombro todos estos elementos porque son elementos que pueden afectar a tu presión arterial. Pero, ¿por qué realmente sucede este aumento de presión? ¿Cuál es el mecanismo de fondo de esta presión alterada? No tenemos ni idea. Hoy en día hay tantas personas con hipertensión arterial,
una vez que superamos cierta edad, que se vuelve mucho más raro encontrar a alguien sano que a alguien con hipertensión. Quizás digas no conozco a tantas personas que tomen medicación para la presión arterial o que mencionen ser hipertensas, pero un informe de la OMS estima que hay 700 millones de personas que viven con hipertensión arterial y no lo saben o no se tratan. Esto obviamente implica consecuencias gravísimas de salud a futuro para esas personas y ni hablar del gasto en salud que significa lidiar con las consecuencias de todo el daño que esas personas van a tener. Entonces, ¿por qué hay tantas personas con hipertensión? ¿Por qué pasada una determinada edad parece imposible no tener un aumento de presión arterial en nuestro cuerpo? Si bien es imposible estar 100% seguros de la respuesta y tener peores hábitos y peor estilo de vida no ayuda, la respuesta parecen ser múltiples factores y estos factores son claves porque sí podemos cambiarlos y por ende sí podemos reducir nuestra presión arterial naturalmente antes de tener que recurrir a un fármaco. Por lo cual veámoslos. Uno de los factores más famosos es la sal. La pregunta que te puedes hacer es ¿realmente el consumo excesivo de sal me va a hacer hipertenso? Los animales sensibles a cambios en la presión arterial agravan su presión arterial cuando consumen mucha sal. El humano es uno de esos animales. Por eso las personas con problemas de hipertensión agravan su presión arterial si consumen mucha sal y mejoran su presión arterial si hacen una dieta hiposódica. Pero lo que tenés que tener en cuenta es que la sensibilidad a la sal es muy individual. Mucha de nuestra respuesta al consumo de sal está realmente codificada genéticamente. Puedo tener respuestas de mayor sensibilidad o de menor sensibilidad dependiendo de mis genes. Además, el consumo de sal sí puede aumentar la presión, pero no puede causarte enfermedad hipertensiva. No es lo mismo que te aumente por un periodo de tiempo hasta que te saques el exceso de ese líquido y ese exceso de sodio, que aumentártela generando una enfermedad. El problema está en que si ya tenés hipertensión, este aumento transitorio de presión por haber consumido sal sí puede ser problemático para vos y sí puede representar un riesgo para tu salud. Pero ¿qué sucede en condiciones normales? Antes de que tengamos la enfermedad. Siempre nos aumenta, hay quienes les afecta más o les afecta menos dependiendo de su sensibilidad genética y otros factores como los mecanismos de hipertensión que podemos tener causando el aumento de presión. A más mecanismos tenemos, más riesgo tenemos de que el consumo de sal afecte mucho nuestra presión arterial. Y nuestro cuerpo tiene mecanismos de eliminación de ese exceso de sal, al igual que de muchas otras sustancias. En teoría, estos mecanismos deberían protegernos del exceso de consumo de sodio, pero comienzan a funcionar peor a medida que envejecemos. Por eso nuestro riesgo de desarrollar hipertensión por el exceso de sodio aumenta con la edad. Pero el consumo de sal no nos aumenta la presión a todos por igual. Ni siquiera a dos personas hipertensas el mismo consumo de sal en cantidades iguales le aumenta la presión en la misma medida. El aumento depende de la sensibilidad y los otros factores que están en juego. Particularmente depende de dos genes llamados AGT y ACE, que nos hablan de cómo nuestro cuerpo metaboliza y se saca de encima el excedente de sodio. Si tengo versiones de estos genes que hacen mi eliminación de sal más rápida, tengo menos riesgo de que la sal aumente la presión. Lo mismo sucede con la cafeína y muchas otras sustancias cuyo metabolismo depende en parte de nuestra genética. En términos de riesgo cardiovascular es mucho más grave consumir cantidades insuficientes de sodio que excesivas. Por eso es muy común que la mayoría de los adultos consuman más sodio del recomendado por la OMS. El mejor ejemplo que tenemos de que no podemos simplemente decir que todos tenemos que hacer una dieta hiposódica o baja en sodio y que si no tenés hipertensión bajo ningún concepto te la recomiendo es algo llamado paradoja coreana. Corea del Sur siempre se posiciona como uno de los países con menos mortalidad por causas cardiovasculares. De hecho, muchas veces es el que menos muertes tiene por cantidad de habitantes determinada. Pero es el país que más consumo de sodio tiene per cápita. Realmente cuando analizamos la mortalidad y su asociación con el consumo de sodio, vemos que existe una relación muy clara. Bajo consumo de sodio aumenta mucho la mortalidad, sobre todo si es por debajo de los 2 gramos de sal, y alto consumo de sodio aumenta la mortalidad, sobre todo cuando nos encontramos por encima de los 11 gramos de sal. En pocas palabras, si no sos hipertenso hoy, no bajes tu consumo de sodio, enfócate en otro de los mecanismos que vamos a ver, porque la sal puede aumentarte la presión, pero no causar la enfermedad hipertensiva. ¿Qué la causa? No lo sabemos, pero se sospecha y se está estudiando en este momento que las personas con hipertensión tienen al menos inflamación de bajo grado en sus riñones causada por macrófagos y linfocitos T, células de tu sistema inmune, que se acumulan en los vasos sanguíneos del riñón y en los túbulos que te ayudan al filtrado. Y todo esto tiene una relación con la sal que te mencionaba antes porque impide la correcta eliminación. Pero más allá del sodio, esto da como resultado una disminución del flujo sanguíneo a riñón. Menos sangre a riñón significa menos capacidad para excretar la sal y para filtrar muchas otras cosas. Por supuesto que no podemos estar 100% seguros de esto, pero ese mecanismo en conjunto con la pérdida de la flexibilidad arterial que te mencioné antes, relacionado con la resistencia a la insulina y la inflamación, parecen ser las responsables más importantes de la aparición de la hipertensión arterial.
Otras teorías apuntan a las arteriolas y a la pérdida de la elasticidad de las arterias como la aorta. Pero una de las teorías que incorpora muchas de las herramientas que ya te mencioné y algunas de las que te voy a mencionar luego es la teoría del mosaico. Básicamente muchas causas que nos sirve conocer porque son causas sobre las cuales vos y yo sí podemos hacer cosas para mejorar la presión arterial. Y son el estrés oxidativo y el daño que se produce en los vasos sanguíneos por estrés oxidativo. Ahí lo que querés hacer es antioxidar. El funcionamiento de tu sistema inmune y cómo su respuesta puede afectarte generando inflamación y generando daño de las paredes arteriales, con lo cual lo que querés hacer es mejorar el funcionamiento de tu sistema inmune y bajar la inflamación. El tercero son los mecanismos renales, que vas a entender más adelante y lo importante es cuidar esos mecanismos. El cuarto es la flora intestinal. Sí, la flora juega un rol central en el metabolismo de la sal, previa a su absorción y en el equilibrio del sistema nervioso autónomo, con lo cual te ayuda a regular el estrés también. En quinto lugar, la actividad simpática del sistema nervioso. Todos experimentamos situaciones donde por estrés importante aumentamos nuestra presión arterial. Es el típico caso donde un paciente mejora su presión arterial más con un Alplax o con un sedante que con un medicamento típico de la regulación de la presión arterial como el enalapril. En sexto lugar tenemos a la disfunción vascular y esa pérdida de la flexibilidad, de la dilatación y la contracción que te mencionaba antes, la sensibilidad genética que también te mencioné y por supuesto el consumo de sodio que no genera el cuadro pero lo agrava. Sea como sea, la hipertensión sucede por incremento de la resistencia sistémica vascular, por incremento de la resistencia que encuentra la sangre al fluir por tus vasos sanguíneos. A menor resistencia, menos se justifica aumentar la presión y por eso el objetivo para mejorar esto es disminuir esa resistencia, con cambios de alimentación, con suplementación, con ejercicio y mucho más antes de tener que recurrir a fármacos. Y además es crucial que sepas que en líneas generales el aumento de la presión sistólica, el número grande de los dos, el primero de los dos números cuando lees la presión arterial, está más relacionado con tu corazón, tus latidos y tu capacidad de eyectar toda la sangre que necesitas, mientras que el número bajo, la presión diastólica, que es la segunda que lees, está más relacionada con la relajación de tu corazón y la relajación de tus vasos sanguíneos, con cuánto estos se pueden adaptar a la llegada de más flujo sanguíneo. Y esto es importante porque conocer esa distinción nos habla de en qué nos tenemos que concentrar más. Si yo solamente tengo hipertensión sistólica y no diastólica, probablemente me tenga que concentrar en otras cosas que si fuese al revés. Y si entendemos que una de las causas probables de hipertensión es el daño renal, y a más daño tiene tu riñón, menos puede filtrar, medir la filtración glomerular que hacen tus riñones se vuelve lógico. Esto significa medir qué cantidad de mililitros de sangre están filtrando tus riñones por minuto. De qué cantidad de sangre puedes eliminar desechos y excesos de tu riñón por minuto. Obviamente a medida que envejecemos peor funcionan estos órganos, todos los órganos. Con lo cual medir esta filtración es una gran manera de estimar la edad biológica de tu riñón. Porque sabemos que en condiciones normales una persona con menos de 30 años suele tener más de 116 mililitros de filtrado por minuto. Una persona de 30 a 40 suele tener unos 107 mililitros de filtrado. Una persona de 40 a 49 suele tener unos 99 mililitros de filtrado. 93 para aquellas personas que están en sus 50s y 85 para personas que están en sus 60s. Y ya 75 mililitros es el estándar para personas que tienen más de 70 años. Esto es importante por dos razones. En primer lugar, porque asumimos que las personas que tienen más de 70 años normalmente tienen una pérdida ligera de la función renal. Los valores de sus 70s ya son los que vemos en enfermedades renales en sus etapas iniciales, y esto no hace falta que sea así. Y en segundo lugar, porque podemos usar este y muchos otros marcadores para entender nuestro nivel real de salud. Si querés vivir 100 años y a los 30 años ya tenés la filtración renal de una persona de 60, se te va a complicar. Necesitas que tus órganos vivan y funcionen bien los años que vos querés vivir. De otra manera lo que vas a hacer no es vivir sino sobrevivir. Y realmente usar un medicamento para un problema semejante por 60 años tampoco tiene sentido. Necesito primero hacer todo lo que está en mi poder para poder reparar estos problemas de una manera más conservadora, como con ejercicios, cambios de alimentación pertinentes, evitando la hipertensión en primer lugar y la inflamación crónica, y todo lo que venimos hablando hasta ahora. Normalmente esta filtración se puede hacer con creatinina, que es una sustancia que tu cuerpo produce, y como la producimos nosotros, nuestro propio cuerpo, realmente lo que estamos haciendo es estimar la filtración, o lo podemos medir de una manera un poco más correcta con inulina, la misma fibra que te mencionaba antes. Pero si comprendes todo lo que venimos hablando hasta ahora, seguramente te des cuenta de que bajar la inflamación es central para mejorar la hipertensión arterial, y a nivel dietario esto lo puedes hacer sacando las comidas que sabes que te generan daño, las comidas que te aumentan el estrés oxidativo, como las comidas procesadas, los aceites vegetales que sabemos que nos generan una mayor respuesta inflamatoria y son ricos en omega 6, como el aceite de canola, de soja o de girasol, aumentar tu consumo de omega 3, tanto de origen real de alimentos como pescados y mariscos, como suplementación con 1 gramo o más de omega 3,
alimentos. Esto reduce tu tendencia a la inflamación por un lado, pero por el otro también podemos mejorar nuestra presión arterial si mantenemos un buen equilibrio de minerales en nuestro cuerpo, particularmente enriqueciendo nuestra dieta con potasio y magnesio, que son minerales esenciales para la relajación, pero no solamente la relajación para conciliar el sueño, sino también los músculos lisos que tienen tus arterias, que la relajación de esos músculos permite la dilatación y no poder hacerlo contribuye a aumentar la presión arterial, como viste antes. Y como viste antes en la teoría del mosaico, los microorganismos que viven adentro tuyo también pueden contribuir a la formación de hipertensión o a elevar tu presión arterial. Con lo cual, una dieta rica en fibra, tanto soluble como insoluble, facilita por un lado la reducción de la presión, pero también baja tu respuesta simpática, que también puede afectar a la presión arterial por ponerte más nervioso. Los conceptos importantes para mejorar tu alimentación y reducir la presión son: mantener baja la insulina, que no fluctúe o eleve mucho tu azúcar en sangre. Estos dos parecen ser los factores centrales en la alimentación. Aumenta tu consumo de magnesio y potasio para mejorar la relajación de tus arterias. Más allá de lo que dijimos del sodio, una de las razones por las que se cree que en sitios como Corea la patología cardiovascular no es tan elevada, incluso con un alto consumo de sodio, es porque va de la mano con un alto consumo de potasio y de magnesio en su dieta. En países industrializados, menos del 10% de la población consume las cantidades suficientes de estos dos minerales diarias. Llegar a esas cifras es difícil porque son elevadas y los alimentos no son tan ricos en potasio. Pensá que para alcanzar el requerimiento de potasio de un hombre adulto necesitamos comer 10 bananas, que es el alimento que vos reconoces como rico en potasio. Y no te recomiendo comer 10 bananas por la cantidad de fructosa que estás incorporando. Y en tercer lugar, si bien el alcohol mejora tu colesterol LDL, lamentablemente aumenta tu presión arterial. Y el cuarto consejo obvio para bajar la presión arterial es perder el sobrepeso que tenemos. El sobrepeso pesa. Y pesa sobre todos tus vasos sanguíneos, generando más presión externa sobre esos vasos y limitando la capacidad de vasodilatación por ese peso, esa resistencia que tienen que vencer para vasodilatarse. Y en quinto lugar, tener estrategias para el manejo del estrés, desde el uso de adaptógenos como ashwagandha hasta técnicas como el neurofeedback, te pueden hacer la diferencia en términos de cuánto tu estado mental afecta tu presión arterial. Y obviamente hay ejercicios que mejoran la presión arterial, no todo ejercicio es igual de efectivo, por eso vamos a ver el más útil a nivel cardiovascular. Por ende, si no fumas y preferís saber qué ejercicio hacer y por cuánto tiempo, saltá directamente a la parte de ejercicio de este video. No te voy a robar ni un minuto de tu tiempo explicando el daño que causa fumar. De hecho, si lo haces, dejar de fumar es el cambio más importante que puedes hacer para prevención cardiovascular. Es más efectivo incluso que hacer ejercicio y comer bien. Solo te voy a recordar que fumar deteriora tus hormonas, acelera el envejecimiento de la piel y de muchos otros tejidos, destruye colágeno, empeora la libido, reduce tu performance sexual, tanto si sos hombre como si sos mujer, empeora tu funcionamiento cognitivo porque daña los vasos sanguíneos de todos lados, incluido cerebro, y aumenta muchísimo tu riesgo de cáncer. Suele ser mucho más efectivo dejar de hacer un daño que tratar de compensarlo mientras el perjuicio sigue. No hay un suplemento que puedas tomar que anule el daño de fumar. Veamos solamente qué causa el cigarrillo en los vasos sanguíneos para que entiendas cuál es el impacto en la presión arterial y en tu salud cardiovascular. En primer lugar, genera endurecimiento de tus arterias. Fíjate que es un denominador común y ya lo escuchaste varias veces. Si tus arterias no pueden responder y vasodilatarse, es normal tener más presión arterial. En segundo lugar, genera inflamación, aumentando el riesgo de depósito de colesterol. Y en tercer lugar, genera oxidación de las grasas, elevando tu riesgo cardiovascular por los valores de colesterol que tengas, eleva el LDL y reduce el HDL. Estimula tu actividad simpática. Este último punto es central porque si bien muchas personas fuman para relajarse, el cigarrillo realmente cumple una función de estimulación de nuestro cerebro. Es estimulante, nos acelera. Y la estimulación del sistema simpático hace que fumar juegue un rol en la hipertensión y que siempre la agrave. Y si bien hace todo esto, y dejar de fumar es el cambio para prevención cardiovascular más importante que podemos hacer, dejar no reduce mucho nuestra presión arterial luego. Realmente, tanto fumar como tener la presión elevada son nefastos y devastadores para nuestra salud cardiovascular. Fumar es devastador por razones químicas, porque daña la pared endotelial de tus arterias, la capa más interna que tiene contacto con tu sangre. Todo lo que dañe esa pared te expone a más depósito de colesterol, de calcio y más fibrosis y endurecimiento de las arterias. Acelera básicamente la aterosclerosis que tarde o temprano todos vamos a tener. Pero la presión elevada es dañina para tu sistema cardiovascular y tus arterias por razones mecánicas. Puede dañar el epitelio y puede darte esa oportunidad de depositar el colesterol en la pared arterial igual, solamente que el mecanismo por el cual genera el daño es diferente. Entendiendo esto, la clave obvia es no fumar y no tener presión elevada para no darle la oportunidad a tu cuerpo de depositar ese colesterol en arterias y generar enfermedad cardiovascular. Pero ¿qué hay sobre fumar cannabis en lugar de nicotina?
Con todos los estudios que tenemos sobre los efectos positivos del cannabis, ¿qué hay sobre el efecto de vasos sanguíneos y salud cardiovascular? La realidad es que no sabemos lo suficiente para poder darte una respuesta, pero tampoco tenemos una razón para pensar que es menos grave fumar cannabis que un cigarrillo de tabaco no industrial si lo haces vos. Si el daño fuese igual de grave entre cannabis y tabaco, a igualdad de dosis, que no lo sabemos, igual las personas que fuman cannabis consumen decenas de veces menos que quien fuma tabaco y puede fumar 20 cigarrillos diarios, con lo cual es probable que el daño sea menor. De más está decir que el consejo sigue siendo que no fumes ninguna de las dos cosas. Y si bien estoy preparando un video especial sobre vaping y cigarrillos electrónicos, así que suscríbete al canal si te interesa saber cuáles son las consecuencias de eso, lo único que te digo es que no es tan inofensivo como nos gustaría creer y que existe algo llamado daño pulmonar asociado al vape que alcanza y sobra como para no recomendarlo. El concepto aquí es, tus pulmones existen para hacer un intercambio gaseoso, para que entre oxígeno y salga CO2. Tus alvéolos, la superficie interna del pulmón, estirados tienen la superficie de una cancha de tenis. Con lo cual, realmente lo que tenés que pensar es, toda esta superficie de intercambio gaseoso va a absorber lo que yo meta dentro del pulmón. Desde polución, sobre todo la polución que tiene menos de 2.5 micrones de tamaño, hasta sustancias y gases dañinos. Pero antes de ver qué hacer con el tabaquismo, veamos cuán dependiente de la nicotina es alguien según sus respuestas a estas preguntas, y si fumas, anótate las respuestas a esas preguntas y suma los puntos totales. ¿Cuánto tiempo pasa desde que te despertás hasta que fumas tu primer cigarrillo? ¿Te cuesta evitar fumar en lugares donde está prohibido fumar? ¿Cuál es el cigarrillo que más te costaría dejar? ¿Cuántos cigarrillos fumás por día? ¿Fumás más cigarrillos durante las primeras horas del día que durante el resto del día? Si estás tan enfermo que te pasás en la cama la mayoría del día, ¿fumás igual? Estas preguntas simplemente nos ayudan a evaluar el nivel de dependencia que alguien tiene. El otro concepto central que tenemos que tener en cuenta es que la evidencia muestra que para la mayoría de las personas es más difícil dejar de vapear que dejar de fumar cigarrillos normales. Sí, exactamente como lo escuchaste. En cigarrillos normales, el 5% de las personas que fuman logra dejar el cigarrillo y el 65% de ese 5% que logró dejar de fumar vuelve a fumar al año. Con lo cual las estadísticas son durísimas, pero con vape, si bien tenemos poca información, los números son aún peores. La adicción al tabaco tiene muchas aristas a tener en cuenta. Por un lado, la nicotina es adictiva per se, pero por otro, el hábito de fumar y llevarse algo a la boca también lo es. Por las razones que te mencioné en el video de hambre, que si no lo viste te lo dejo en la descripción, nuestro cuerpo tiene mecanismos para determinar la calidad y la consistencia de un alimento e incluso definir si algo es dañino o no antes de ingerirlo. Uno de esos mecanismos es la información táctil de los labios y de la boca, que es tan sensible que es una de las razones por las que muchas personas tienen el hábito de llevarse las cosas a la boca y por las que los bebés en sus primeras etapas experimentan el mundo en parte llevándose las cosas a la boca. Pero ¿qué hacemos para dejar de fumar? Si tenemos una adicción, esta cumple su función alterando los neurotransmisores de nuestro cerebro y modificando nuestra actitud, haciéndonos sentir una recompensa por llevar a cabo un acto que en general es dañino. No importa si es tomar alcohol, fumar, apostar dinero o lo que sea. Todos estos actos liberan dopamina a lo largo del tiempo y regulan negativamente los receptores de nuestro cerebro para dopamina. Como nos dan cantidades excesivas de dopamina, nuestro cuerpo baja los receptores, pero luego quedan bajos. Esto genera que cada vez necesitemos más dopamina para tener el mismo nivel de recompensa, razón por la cual vamos aumentando la dosis de lo que sea, no importa si es fumar cigarrillos o si es abrir más pestañas del ordenador y cambiar de categoría a algo más extremo. El juego no se acaba nunca y además nos desmotiva de otras cosas en nuestra vida cotidiana. Si entendemos esto, la conducta para dejar de fumar va a ser tratar de mantener los neurotransmisores lo más estables posibles para experimentar el menor síndrome de abstinencia. A pesar de que cada adicción y conducta tienen sus particularidades, esta lógica aplica a cualquier adicción. Para dejar de fumar se usan sustancias como el bupropión, que libera dopamina. Se suele usar para la depresión normalmente, pero al liberar dopamina nos ayuda a reducir el impacto de estas adicciones en nuestro cerebro y se suelen usar 300 miligramos por día dividido en 2 dosis de 150. Y lo interesante es que con bupropión dejar de fumar llega a un 20% de tasa de éxito. El 20% lo logra utilizando esta herramienta. La propuesta no es que mágicamente una sustancia corrige tus valores de dopamina. Eso lamentablemente no existe. Lo que sí podemos hacer es mantener los valores en algún límite razonable que nos ayuda a no ir corriendo a fumar para elevarlos de nuevo. A menos bajan estos valores, menor va a ser el craving, el deseo, la adicción instantánea que vos tengas para ir a fumar. De hecho, el uso de bupropión en estudios duplicó el éxito de dejar de fumar comparado con los que solo usaban placebo. Sé que sigue siendo poco porcentaje de éxito si entendemos los números totales.
Por eso se puede combinar con más estrategias. Lo más recomendable es comenzar a usar las herramientas que te ayuden a dejar de fumar una semana antes de dejar de fumar para que estabilices los niveles de neurotransmisores. Y si bien hay otras herramientas como hipnosis, existen muchos tipos y no todas son igual de efectivas. Algunas, con estudios hechos en universidades prestigiosas, mostraron más de 20% de éxito para dejar de fumar. Imagínate que ya combinando herramientas va llegando a un porcentaje que tenga más sentido. Y luego tenemos a los parches y chicles de nicotina y reemplazos de nicotina. El principio de los parches y los chicles de nicotina es el siguiente. Tu cuerpo tiene diferentes facetas de adicción al cigarrillo. Una es conductual y otra es bioquímica. La conductual va a ser afectada por estos niveles de dopamina, como yo te mencionaba antes, mientras que la bioquímica se va a ver afectada por tus niveles de nicotina en sangre y en cerebro. Pelear contra una sola de estas facetas a la vez es obviamente mucho más fácil y aumenta tus chances de éxito para dejar de fumar que pelear contra las dos, y de hecho ya es difícil por sí solo. Por eso el uso de herramientas que te mantengan estables los neurotransmisores, sobre todo si tu problema es más conductual que bioquímico, es clave porque te permite concentrarte en estrategias de cambios de hábitos por un lado, pero por otro, si le agregás estos parches o chicles o reemplazos de nicotina, esto te permite mantener una cantidad de nicotina muy estable en cerebro y sangre y hace que los antojos o la intensidad del deseo de fumar disminuya. A su vez puedes ir reduciendo de manera gradual luego la cantidad de nicotina que circula progresivamente porque bajas la dosis del chicle o la cantidad de parches o la dosis del parche que usás. Este proceso de disminución paulatina es importante porque te ayuda a ir regulando los receptores del cerebro, haciendo el proceso inverso al que hiciste cuando consumías mucha nicotina y liberabas mucha dopamina de repente. Además, estas conductas sirven tanto para fumar como para vapear. Y luego tenemos otras herramientas como la vareniciclina, que cumple un rol parecido al del bupropión, regula la dopamina y en base a esto te ayuda a no tener deseos tan fuertes de fumar durante el periodo de cesación. Aplana la curva básicamente, hace que la abstinencia sea más fácil de sostener. La diferencia con otras terapias es que esta muchas veces se utiliza por varias semanas como mantenimiento, incluso si la persona ya logró dejar de fumar, para evitar la recaída. Y luego tenemos a la ceticina, que es un alcaloide que funciona de manera parecida a la vareniciclina y que se suele usar en protocolos de 1.5 miligramos varias veces por día y se va incrementando la dosis a medida que se van reduciendo la cantidad de cigarrillos fumados. En la práctica es muy común encontrar tratamientos que combinen vareniciclina y 1 o 2 reemplazos de nicotina o bupropión y parches más chicles de nicotina, pero si ya tenés enfermedades cardiovasculares importantes conviene empezar con más cuidado y seguimiento. Me encantaría decirte que hay suplementos súper efectivos para dejar de fumar, lamentablemente no es el caso, y la combinación de estas herramientas aumenta bastante el porcentaje de éxito como para no utilizarlas. Dicho esto, hay un par de sustancias que pueden hacer ligeramente más fácil el trabajo de dejar de fumar dentro del mundo de los suplementos, y obviamente son mucho menos efectivas que las sustancias que te mencioné antes. En caso de los suplementos tenemos a la L-tirosina y a la mucuna pruriens, ambos suplementos que nos ayudan a producir más dopamina. La tirosina es un aminoácido y al igual que la fenilalanina nos pueden brindar con 1 gramo diario la materia prima necesaria para que nuestro cerebro produzca más dopamina, haciendo muy ligeramente más fácil mantener constantes los niveles de dopamina en el cuerpo. Y por otro lado, debido a que la mayoría de las personas fuma por estrés, reducir el estrés puede reducir el disparador que te lleva a fumar en primera instancia. Para esto tenés varios videos que te dejo en la descripción, pero regulalos porque es eliminar el disparador, que es una de las cosas más importantes en un cambio de hábitos. Es muy probable que estas herramientas no te ayuden per se a dejar de fumar, pero que te ayuden a evitar las recaídas si lograste dejar. Combina todas las herramientas que puedas con los videos de fuerza de voluntad y de disciplina para mejorar tus chances y tener una mejor calidad de vida. Y ahora algo que todos sí podemos aplicar. ¿Qué ejercicio necesitamos hacer para mantener nuestro corazón sano, para prevenir infartos y mejorar nuestra salud cardiovascular? Usualmente nos enfocamos en los músculos y en planear la rutina de desarrollo muscular ideal, y la mayoría de nosotros luego ni siquiera la sostiene. Pero no le damos importancia a nuestra salud cardiovascular y al entrenamiento aeróbico. Si entrenamos correctamente, podemos disminuir nuestro riesgo cardiovascular, y este tipo de entrenamiento puede darte más energía, hacer un envejecimiento más lento, mejorar tu función sexual, tener más capacidad de recuperación luego de un esfuerzo y mejorar tu calidad de vida en general. Pero, ¿cómo entrenamos para mejorar nuestra salud cardiovascular? Si las enfermedades cardiovasculares causan la mayoría de las muertes hoy en día, y dependiendo del país, casi el 50% de las personas que tienen su primer infarto fallecen por ese primer infarto, ¿qué podemos hacer para minimizar el daño y mejorar nuestra salud cardiovascular? Obviamente, por un lado está la prevención que te mencionaba antes con respecto a tu dieta, al colesterol, a la inflamación, pero por otro lado, ¿qué podemos hacer a nivel de ejercicio? Lo primero que tenés que saber con respecto al ejercicio es que no alcanza para compensar malos hábitos como fumar o comer mal.
Puedo comer menos de lo que necesito. En ese caso el ejercicio solamente va a empeorar el déficit nutricional que yo tenga. Algo que sí me podría llegar a servir si quiero bajar de peso, pero nunca puedo compensar comer poco haciendo ejercicio. Puedo comer de más, pero es muy raro que compensemos ese extra haciendo ejercicio, porque el ejercicio en una persona promedio representa solamente el 20% de la energía usada. El resto tiene que ver con tu digestión, un 10%, y el resto con tu metabolismo. A un bajo metabolismo o un mal metabolismo no vamos a poder compensarlo haciendo un poco más de ejercicio. Vamos a tener que reparar el metabolismo antes. Y luego podemos comer mal porque consumimos alimentos que nos hacen daño, en cuyo caso el ejercicio te ayuda a mitigar un poco el daño, pero jamás va a poder compensarlo por completo. ¿Y qué sucede con las personas que hacen ejercicio aeróbico? Si no puedo compensar una mala dieta, ¿por qué haría ejercicio aeróbico igual? Sobre todo si ya estoy en peso. Porque las personas que hacen ejercicio aeróbico tienen mejor uso del oxígeno en los tejidos. Esto genera que tengan 5 veces menos riesgo cardiovascular que las personas con peor VO2, con lo cual realmente impacta en nuestra salud y en nuestra longevidad. ¿Qué ejercicio específicamente tengo que hacer? Para entrenar el sistema cardiovascular hay dos conceptos principales que determinan el ejercicio necesario. Uno es que la energía de todas tus células la producen las mitocondrias y obviamente a más activa es una célula como una neurona o una célula muscular de nuestro corazón, más importante es cuánta energía produce, porque la estás usando todo el tiempo. De hecho, mucho del envejecimiento y del mal funcionamiento de los tejidos, cuando envejecemos, se sospecha que en realidad proviene de la falla mitocondrial, de la disfunción mitocondrial en la que no logramos producir la energía suficiente. Esa energía producida tiene un máximo, ese máximo define tu vida de muchas maneras más de la que te imaginas. Desde tu salud cardiovascular hasta tu performance sexual. Si entendemos este concepto, lo que obviamente queremos es incrementar la capacidad de nuestras mitocondrias y hacer que puedan producir más energía para maximizar nuestro metabolismo aeróbico. Básicamente, maximizar la cantidad de energía producida a partir del oxígeno. Aumentar nuestro máximo. Esto requiere un entrenamiento muy diferente al que necesitamos para mejorar nuestra condición aeróbica general. Pero el segundo punto es muy diferente al primero. Acá lo que queremos es mejorar nuestra base. Queremos hacer que nuestro cuerpo se adapte al esfuerzo de mayor duración sin acumular daño. El concepto es simple. Si yo entreno o me esfuerzo rutinariamente por debajo de un cierto nivel aeróbico, por debajo de un nivel que es fácilmente recuperable para mi cuerpo, logro mejorar mi capacidad aeróbica en general. Esta es una base que todos tenemos que trabajar. De estos dos conceptos seguramente hayas escuchado más últimamente los ejercicios de alta intensidad y breve duración, los que todos hoy conocemos como HIIT. Probablemente ya sabes cuáles son los beneficios del HIIT y sabes que te van a ayudar a aumentar la densidad mitocondrial en tus células y a elevar el máximo de energía producida. Pero veamos cuáles son los beneficios del ejercicio aeróbico más suave, del que construye nuestra base aeróbica. Este ejercicio de moderada intensidad muchas veces es obviado porque nos resulta aburrido, pero los beneficios son muy claros. Si entrenamos aproximadamente el 80% de nuestro tiempo total por semana en este nivel de intensidad, nuestro cuerpo se hace más eficiente en el uso de grasa como fuente de energía. Puede hacerlo a mayor intensidad. Básicamente con esto logras usar grasa a un nivel de intensidad mayor. Si querés quemar grasa, esto es central, porque la quemás todo el tiempo que estás haciendo el ejercicio, pero a su vez subís el umbral a partir del cual podés usar grasa como fuente de energía. Esto significa que más cantidad de ejercicio de actividad total que vos hagas por día va a usar grasa prioritariamente como fuente de energía y por ende vos vas a perder más grasa. Pero a su vez te permite sacarte el lactato que acumulas más rápidamente, evitando el daño muscular y mejorando la condición metabólica de los músculos que entrenás, básicamente dándote más resistencia. Todos estos procesos tienen como consecuencia que formes mitocondrias más eficientes en la producción de energía, que puedan hacerlo por más tiempo y que seas más flexible metabólicamente. A este nivel de entrenamiento le llamamos entrenar en zona 2. Es entrenar a un nivel de intensidad de aproximadamente el 60% de nuestro VO2 máximo, nuestro consumo de oxígeno máximo. No te preocupes, vamos a ver cómo encontrarlo fácilmente para que puedas usar este entrenamiento en tu vida cotidiana, porque ni vos ni yo vamos a medir el VO2. Pero lo importante es que esta zona, este nivel de entrenamiento, es la intensidad a la cual maximizamos la grasa como fuente de energía. El error que todos cometemos cuando pensamos esto es: si quemo más calorías por hora porque voy a CrossFit 3 clases seguidas, o si hago un entrenamiento muy intenso, quemo más grasa. Y esto es un error porque 2 horas de CrossFit o un entrenamiento muy intenso por ahí te gastan 1500 calorías, pero el nivel de intensidad es tanto que estás extrayendo energía de manera anaeróbica usando hidratos de carbono y no grasas. La zona 2 es la zona ideal para quema de grasas. Si el ejercicio fuese más suave que el de zona 2, gastarías menos energía y no representaría un esfuerzo eficiente para tu cuerpo, por ende no habría adaptación luego. Pero si entrenamos más duro, nuestro cuerpo se ve obligado a extraer energía principalmente del glucógeno y deja de usar grasa como fuente de energía. Pasado este punto, más intensidad, más glucógeno uso y más hidrato de carbono uso.
Por esta misma razón es una pésima idea hacer cetogenia si soy un atleta que compite en deportes de alta intensidad. Porque la cetogenia y la grasa como fuente de energía me mantienen en la energía muy estable, pero no me pueden dar altas cantidades de energía rápido. Si querés hacer deporte de alta intensidad y hacer cetogenia igual, te recomiendo hacer algo llamado ciclar los hidratos de carbono. En este punto de esfuerzo sostenible al que llamamos zona 2, nuestras fibras musculares lentas que están trabajando sin reclutar o reclutando la menor cantidad posible de fibras rápidas, pueden estar contraídas y trabajar por más tiempo, se agotan menos rápidamente que las fibras rápidas. Pero ¿cómo sé la intensidad adecuada? Este ejercicio de zona 2 se puede hacer corriendo, se puede hacer en bici, se puede hacer remando, se puede hacer como prefieras. Lo importante es que lo hagas a la intensidad adecuada. Al nivel de intensidad correcto vas a maximizar la quema de grasa, mejorar tu condición cardiovascular, tu capacidad aeróbica, pero también vas a mejorar tu nivel de energía a lo largo del día porque optimizas el uso de grasa como fuente de energía. Y hay varias maneras de determinar la intensidad a la cual tenemos que entrenar para mantenernos en esa zona 2. La más simple sin duda es la intensidad a la cual puedo mantener una conversación, pero que me cueste. Si no me cuesta sostener la conversación, estoy entrenando demasiado suave, y si la intensidad del ejercicio es tan intensa que no puedo sostener una conversación, me pasé de la zona 2 y probablemente ya estoy en zona 3. Podés medir esto en algunas máquinas de ejercicio aeróbico como las bicicletas que calculan los watts, y simplemente una vez que descubras a cuántos watts equivale ese ritmo en el que apenas podés sostener una conversación, ya no necesitas mantener una, simplemente buscas el mismo número. Otra manera de determinar sin tecnología la zona 2 es buscar la intensidad máxima a la que podemos respirar por la nariz. El nivel de esfuerzo en el que no nos sentimos tentados a respirar por boca, de meter una bocanada de aire mayor. No es lo mejor, pero sirve si no tenés ninguna otra opción. Y la tercera manera de determinar esta zona 2 es la frecuencia cardíaca. Es una de las maneras más simples para determinar realmente esta intensidad. Normalmente esto lo puedes encontrar en muchas máquinas de ejercicio aeróbico en gimnasio, donde vemos que la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos nuestra edad. Si tenés 40 años, tu frecuencia cardíaca máxima es 180 y la zona 2 suele ser del 60 al 70% de ese número máximo. Por ejemplo, si tenés 30 años, tu frecuencia cardíaca máxima debería ser 190 y tu zona 2 va a estar entre 114 latidos por minuto y 133. Pero ten en cuenta que esta medida sirve al principio. Luego de mucho tiempo de entrenamiento, de 1 o 2 años de entrenamiento, tu estado aeróbico y la eficiencia de tus mitocondrias va llevando tu zona 2 hacia arriba. Básicamente esto significa que puedes hacer más esfuerzo y aún así quemar grasa, y que sea sostenible en el tiempo para tu cuerpo. Es algo positivo en todos los sentidos. Esta es la base de mejorar nuestra condición aeróbica. Es un ejercicio que realmente es para todo el mundo, sirve si queremos vivir más, si queremos más energía, si queremos bajar de peso, o incluso si queremos mejorar nuestros tiempos corriendo o en bici o en lo que fuere. Pero uno no puede simplemente hacer todo el ejercicio aeróbico que necesita porque va a perder desarrollo de masa muscular si está yendo al gimnasio. ¿Esto es verdad? La realidad es que si no haces ejercicio aeróbico porque pensás que te van a crecer menos tus músculos, dañando a tu salud para ganar un 5% o 10% más de resultado muscular y por eso evitas todo tipo de cardio, consumís sustancias o proteínas muy en exceso y no haces ningún tipo de periodo de ayuno para no romper el anabolismo, este no es el canal para vos. Pero para darte una respuesta breve, sí, la actividad aeróbica cuando hace catabolismo y pierde grasa frena el desarrollo anabólico de la masa muscular. Lo que pasa es que necesitamos las dos cosas para mantenernos sanos. Y en cuarto lugar tenemos la verdadera medición. Existen muchos aparatos que miden nuestra condición cardiovascular, el ejercicio, la intensidad del mismo, las calorías gastadas y más. Pero son todas aproximaciones. De hecho, algunos tienen un margen de error enorme y pueden sobreestimar las calorías que gastaste en un ejercicio por más de 100%. Eso puede hacerte creer a vos que gastaste el doble de lo que gastaste. ¿Y cómo medimos idealmente el consumo de calorías que genera un determinado esfuerzo en nuestro cuerpo con todas nuestras particularidades? Porque no es lo mismo hacer X ejercicio por una cantidad de tiempo Y y a una intensidad Z si yo tengo resistencia a la insulina que si yo no la tengo. Para hacer la estimación correcta, lo que hacemos es medir los gases exhalados. Estos gases que exhalamos pueden ser analizados. El CO2 y el O2 que eliminamos a nivel respiratorio pueden medirse y la proporción entre los dos nos ayuda a entender si estamos usando grasa como fuente de energía o no. Esto en medicina se llama tasa de intercambio respiratorio o RER por sus siglas en inglés. Cuánto CO2 sacamos versus cuánto O2 o oxígeno metimos. Dióxido de carbono sobre oxígeno. Parece complejo, pero es muy simple. A más oxígeno y menos dióxido de carbono, más estamos funcionando aeróbicamente y más estamos usando grasa como sustrato para producir energía. Por otro lado, a más dióxido de carbono tengo más anaeróbico está haciendo mi metabolismo para producir energía y más estoy extrayendo energía de azúcares. En la tasa de intercambio respiratorio, 0.7 significa que estás quemando más que nada grasa y más de 1 significa que estás quemando más que nada hidratos de carbono.
Lo bueno es que hoy no hace falta medir tu VO2 max, tu volumen de oxígeno consumible máximo para averiguarlo. Ya existen aparatos que lo miden en tu casa. Esto es absolutamente crucial si querés bajar de peso o si querés perder grasa, porque en ese caso lo que buscas es el esfuerzo donde sabés que estás quemando grasa. No se trata de que hagas el máximo esfuerzo, sino de que pases mucho tiempo en el nivel de quema de grasa. Por ejemplo, mucho tiempo en la bici en zona 2 para usar ácidos grasos como energía. Si nos excedemos por mucho y gastamos glucógeno y azúcares, lo que luego hacemos es reponer con la comida esas reservas gastadas y nos quejamos de que nuestra dieta y ejercicio no nos dan resultado y abandonamos en lugar de entender que hay reglas fisiológicas y esta es una regla crucial para perder peso. Atletas profesionales en su máximo consumo de grasa llegan a consumir hasta 0,7 gramos de grasa por minuto como energía. Así que si querés perder grasa, esta es una de las maneras más efectivas, incluso si tus números son peores. ¿Y qué hay de los entrenamientos de muy alta intensidad como HIIT? Todos hemos escuchado hablar de los ejercicios de alta intensidad. Cada vez son más comunes, son parte de muchos entrenamientos funcionales y se usan porque traen muchos beneficios a nivel metabólico. Las personas usan estos ejercicios porque aceleran el metabolismo. Acá no se trata, como en zona 2, de quemar grasa, sino de hacer ejercicios a la máxima intensidad posible por breves periodos de tiempo que tienen un efecto diferente. El objetivo de este entrenamiento es maximizar el uso de oxígeno en tu cuerpo, aumentar el VO2 max. Aumentar este volumen máximo de oxígeno consumible por minuto importa porque toda la evidencia muestra que el VO2 está estrechamente relacionado con nuestra longevidad. A más VO2, más longevidad, en pocas palabras. Realmente no hay muchas variables más que estén tan relacionadas con longevidad o tan estrechamente relacionadas con nuestra expectativa de vida. Lo que necesitamos para longevidad, si no tenemos un problema metabólico, es simplemente hacer la cantidad de HIIT suficiente como para mantener ese VO2 a lo largo de los años. Todo esto sirve para aumentar la densidad mitocondrial de nuestras células, como te contaba antes, y al final de la historia es parte de lo que hace que vivamos más tiempo y que evite esa disfunción mitocondrial. Si te cuesta comprender qué efecto va a tener esto sobre tu sistema cardiovascular, es bastante simple. Si tus músculos están adaptados al ejercicio, incluso el músculo cardíaco, tenemos menos riesgo de que se agoten. A más resto cardiovascular tenemos, mejor va a ser nuestra capacidad muscular porque más nos sobra la energía que necesitamos para que nuestros músculos funcionen bien. Sería ideal que existiese un suplemento que genere este efecto, pero no existe. Solo el entrenamiento de VO2 máximo cumple esta función. Tenemos que hacer HIIT sí o sí. Y recordá que podés hacer HIIT haciendo ejercicios de máxima intensidad, como corriendo a la velocidad que puedas sostener por 30 segundos y descansando 30 segundos, o haciendo un minuto de ejercicio y un minuto de descanso por aproximadamente 10 minutos. La única premisa importante es que el ejercicio sea a máxima intensidad posible para el tiempo en el que lo estás haciendo. Y me vas a decir, todo bien, pero tengo un tiempo limitado, no puedo hacer una cantidad infinita de ejercicio de cada uno. ¿Cuánto ejercicio de zona 2 tengo que hacer y cuánto HIIT necesito hacer? De zona 2 te conviene hacer el 80% del tiempo que le vas a dedicar a lo aeróbico de manera semanal. Por ejemplo, si haces ejercicio 4 veces por semana con un total de 7 horas, porque 3 veces vas 2 horas y una vez vas 1 hora, podés hacer 4 sesiones de ejercicio muscular primero. No importa si es fuerza o hipertrofia, tenés mucho más de cómo optimizar esa rutina en mis videos sobre desarrollo muscular en la descripción. Y luego, con las 3 horas que le dediques a lo aeróbico, pasar un 80% de ese tiempo en zona 2 y un 20% en HIIT. Esto significa casi 2 horas y media semanales de zona 2, que podés dividirlas en sesiones de mínimo media hora cada una y usarlas incluso como recuperación luego del ejercicio muscular y terminar con sesiones breves de HIIT de 10 minutos de intervalos. Más allá de sus efectos en la quema de grasa, de función mitocondrial y de la longevidad, hacer ejercicio aeróbico aumenta el flujo sanguíneo a sitios específicos del cerebro. Por eso el ejercicio tiene la capacidad de mejorar nuestra performance cognitiva, pero a su vez también mejora la llegada de flujo sanguíneo a otros órganos. El ejercicio, tanto aeróbico como de resistencia muscular, funcionan como nootrópicos, potencian nuestras habilidades cognitivas. De hecho, la simple mejoría en el flujo sanguíneo cerebral generada por el ejercicio aeróbico mejora nuestra capacidad de aprendizaje y mejora nuestra capacidad de memoria. ¿En qué momento tenemos que entrenar? Si tenemos otros objetivos, ¿cómo combinamos, por ejemplo, el desarrollo muscular con la quema de grasa y el entrenamiento aeróbico? Tenemos varias opciones en las que tenemos un beneficio sinérgico. Por un lado, podemos hacer el entrenamiento aeróbico en ayunas. Tanto si haces ayuno intermitente, haces el ejercicio durante las horas de ayuno, como si haces el ejercicio apenas te levantás antes de desayunar, hacerlo en ayunas aumenta la cantidad de energía extraíble de ácidos grasos cuando estás entrenando, por el simple hecho de que no hay mucha reserva de hidratos de carbono que tengas que gastar antes. Lo que definitivamente no querés es hacer el ejercicio aeróbico justo antes del entrenamiento muscular, porque consume el glucógeno de tus músculos, no lográs gastar mucha grasa y encima vas a reducir los resultados de tu entrenamiento muscular. Con lo cual, si querés hacer todo en la misma sesión, lo que te recomiendo es
que no entrenes en ayunas a menos que tengas mucho sobrepeso, que entrenes durante las horas de ingesta y que te hagas primero la parte muscular y luego la parte aeróbica suave y luego HIIT. Y con respecto al horario, si bien hay horarios que optimizan la cantidad de testosterona, como las 5 de la tarde, que es el horario en el que teóricamente más fuerza tenemos, mi recomendación no es tanto que sigas al ciclo circadiano, sino que pienses en cuál es el horario que vos podés sostener. Investigar, grabar y editar este video es muy costoso para todos los que no vendemos nada y no tenemos sponsor en redes sociales o YouTube, con lo cual no puedo prometerte varios videos como este por mes. Entiendo que esta duración y esta profundidad no es para todo el mundo, por eso es probable que más adelante separemos este contenido del que la mayoría de las personas está dispuesto a ver. La idea es simple, quise poner la máxima cantidad de información que puedes usar para hacer prevención cardiovascular, aplica lo que puedas y recuerda que esto es información, yo no conozco tu caso específico. Con lo cual, si tenés dudas de tu caso específico y tenés enfermedades cardiovasculares, consulta a un médico antes de ir a hacer ejercicio de alta intensidad.